Soy el doctor Bernardino Ramírez Bautista, profesor principal de la Universidad de San Marcos, Paz, vicerrector de investigaciones, y iniciamos esta transmisión a través del canal Desde la Casona, canal web de culturas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se trata de hacer conocer al público en general los aportes que en distintas épocas, distintas generaciones han venido haciendo con sus estudios sobre el Perú. En realidad, como se comprenderá, muchos de los peruanos han reflexionado, han pensado, han producido sobre lo que es y ha sido en sus distintas épocas el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, pude publicar un trabajo en la revista Alma Mater número 2, que se publicó el año 2015, en el cual hago referencia pues a la producción científico-social de los distintos investigadores en las distintas áreas que tiene estas ciencias sociales. En ese sentido, vamos a hacerles llegar esta transmisión con las referencias de cada uno de los investigadores nacionales. Naturalmente, esto lo vamos a hacer tomando como referencia fundamental a los profesores de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de las áreas de arqueología, de antropología, de sociología y de historia. Queda pendiente el área de geografía. Como ustedes también saben, existen otras ciencias sociales como la ciencia política, la economía, la psicología, la lingüística, pero en realidad sobre ellas particularmente veremos en otras ediciones. Como les repito, solamente vamos a ver estas 4 grandes áreas del conocimiento, en las cuales tomamos como referencia fundamental a los profesores de Ciencias Sociales de la universidad. Bueno, y seguramente nos preguntamos, ¿cómo es que se ha decidido, ¿no?, tomar como referencia a estos profesores y no a todos tampoco? Como ustedes comprenderán, no se puede hacer referencia de todos los que han producido. Hay unos que han hecho con mayor profundidad, otros menos, y así, pero tomamos algunos criterios que han sido fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la importancia de la obra para su época? Es un criterio que hemos tomado, ¿no? Hay obras que en su época tienen importancia y otras que no tienen importancia, pero a nosotros nos interesan las primeras. Ahora, ¿cuál ha sido la influencia de sus obras entre su misma ciencia y otras ciencias, ¿no?, sociales y el conocimiento en general? Hay obras que han influido mucho, ¿no?, como la de Tello, por ejemplo, que le digo también, como la de Salazar Bondi, o puede decir de Raúl Porras, o puedo decir de arqueólogos como Ule, como Lumbreras, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la influencia de sus obras? Igualmente, ¿cuál ha sido su aporte al conocimiento científico de su especialidad? Es decir, cómo ellos también han teorizado, han podido comprender la realidad teóricamente, y cuál de las teorías o de las posiciones, ¿no?, que tengan que ver con la reflexión sociológica, antropológica y hasta filosófica son las que ellos han visto que han aportado hacia sí, igualmente hacia el conocimiento en general. Igualmente, la duración, ¿no?, es decir, la vigencia de la obra, lo que se llama el haber superado la prueba del tiempo. Es decir, si yo publico una obra, pues esta no va a durar un año, ¿no? Entonces puede durar 10, 20, 30, 40, 50 años o más. Estos son los criterios que hemos escogido para poder presentarles estos trabajos y a los diferentes autores. Así, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en la arqueología, son muchos los temas que se han debatido, desde el origen de la cultura peruana hasta la puesta en valor de los sitios arqueológicos, pero igualmente se habla de la producción científica y el mercado turístico. Ahí están, ¿no?, sitios arqueológicos importantes como Caral, Zipán,
la Huaca de la Luna, Cuela, Chanchán, Machu Picchu y otros más. Esto lo veremos en el área de arqueología, con los especialistas. Igualmente en la antropología, los temas que han privilegiado a esta especialidad han sido el indigenismo y los imaginarios urbanos, y también el estudio del otro, o sea, la otredad y aún nosotros diversos. Es lo que trabajan los antropólogos actualmente. Y en la historia, que es tan rica realmente, ¿no? Y tenemos grandes historiadores, ustedes recordarán, ¿no? Basadre es uno de ellos, un hito realmente, ¿no? En nuestra historiografía, como también lo es Macera, lo ha sido Porras, ha sido Dunbar Temple y en fin, Tauro del Pino, para mencionar algunos. Pero no solamente está pues la historia política, la historia económica, también la historia diplomática. Hoy día se estudia fundamentalmente las mentalidades. Es otro tema que vienen investigando los historiadores, cuyos trabajos los expondremos aquí en estas exposiciones. Nosotros por un lado, y también serán entrevistados los autores, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, etc. ¿Y qué podríamos decirles de la sociología? Una ciencia que también se viene desarrollando con gran intensidad y que ha venido trabajando, por ejemplo, sobre la defensa del orden establecido, ¿no?, en el Estado, en el país, o también la opción que se tuvo en los años 70, 80, o sea, la opción de la revolución. Hoy día se habla y se estudia sobre la defensa de la democracia liberal y también de la gobernabilidad. Son temas que nosotros abordaremos, pero a través de los estudios, de las investigaciones que han hecho estos peruanos que se han dedicado a pensar sobre su país. Y nosotros pues veremos aquí a autores, que le digo, como Julio Cetello, con su trabajo El origen de la cultura peruana, por ejemplo, ¿no? A Max Zulle, El origen de la cultura peruana, una tesis inmigracionista. A John Rowe, fue un arqueólogo, antropólogo norteamericano, estudioso de la seriación y de la estratificación de la civilización andina, prehispánica y colonial, en particular de la historia peruana. Y como ellos, también veremos a los trabajos de María Reich, los dibujos gigantescos de las pampas de Nazca y Palpa. Igualmente de Luis Eduardo Valcárcel, por ejemplo, sobre la ruta cultural del Perú y otros estudios de José María Arguedas, tantos que tiene. Ustedes saben que él fue antropólogo por un lado y además fue un literato, novelista, ¿no? Todos recordamos a Todas las Sangres, por ejemplo, Los ríos profundos, ¿no? O El zorro de arriba, El zorro de abajo, qué sé yo. Y aparte las obras de antropología como Las comunidades de España y el Perú. En fin, veremos todos estos trabajos de John Murray. ¿Por qué no recordar a José Matos Mar, por ejemplo, ¿no? Un trabajo que hizo sobre la reforma agraria en el Perú, creo que es uno de los más sólidos trabajos sobre esta temática, pero tiene también las barreras de Lima, las barreras de Latinoamérica y el famoso desborde popular, ¿no? Es un trabajo que se está convirtiendo en un clásico, ¿ya? Bueno, a Fernando Fuenzalida, su enfoque estructuralista de la antropología, nos hizo entrega de este trabajo del indio y los procesos de cambio, por ejemplo, ¿no? De Josafat Roel Pineda, ¿no?, que trabajó mucho tiempo aquí en la Escuela de Folclore de nuestra universidad. Habló sobre los orígenes de las danzas, los instrumentos, la vestimenta y los bailes peruanos. También hablaremos de Carlos Iván de Gregori, ¿no? Nos habla, por ejemplo, en este libro, No hay país más diverso. Qué hermoso libro, un buen trabajo. Realmente es una antología. Y si queremos conocer sobre la historia de San Marcos, los orígenes de esta universidad, Antonio Guiguren, pues uno de los más grandes historiadores sobre San Marcos, ¿no? Y qué decir de Jorge Basadre igualmente, ¿no?, sobre la historia general del Perú. De Raúl Porra Barrenechea, sus fuentes históricas. Y acá estamos justamente observando una placa donde el maestro murió enseñando y enseñó muriendo, como dice allí. Efectivamente, acá en lo que hoy es la capilla de la Virgen de Loreto, o el Salón de Grados de Letras, ahí falleció, pues, ¿no? Raúl Porras. Del padre Rubén Vargas Ugarte, su historia general del Perú. De Alberto Tauro, acerca de los viajeros del Perú republicano. De Dunbar Temple, por ejemplo, si nosotros estudiamos algo sobre los quipus, sobre la descendencia de los incas, ella escribió la descendencia de Huayna Cápac, por ejemplo, ¿no?
de Pablo Macera, que tiene múltiples trabajos. Él sigue produciendo, pero sus trabajos de historia también son unos clásicos de la historia peruana. De Ricardo Martínez de la Torre, por ejemplo, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú. Interesante trabajo, poco conocido. Y así de otros grandes estudiosos como de Edmundo Guillén, Juan José Vega, Miguel Maticorena, Alberto Flores Galindo, Franklin Pease, de Carlos Lazo, ¿no?, que se dedicó al estudio de la economía virreinal, sobre todo la producción de la moneda, y otros más. Y así estaremos viendo en la parte de sociología, ¿no?, a estudiosos como Julio Kotler, Aníbal Quijano, ¿no?, y Gonzalo Portocarrero y muchos otros más que hasta la fecha siguen produciendo en esta línea de investigación. Como ustedes comprenderán, es una labor bastante, que le digo, exigente que tenemos, y gracias acá a la inquietud de don Mario Pozzi Scott y a Jaira, ¿no?, que también como asistente colabora con nosotros, y vamos a seguir produciendo este programa desde La Casona, en un canal web de Culturas desde San Marcos. Gracias.